estoy hablando qué consecuencias va a tener anatómicas. ¿Pueden cerrar eso, por favor? Porque de por sí esta cosa hace mucho ruido. La puerta, por favor. Ahorita ya se va a enfriar. Es necesario realizar una derivación esplenorenal por su hipertensión portal. Se le van a hacer van a unir la porta con el sistema cava. Es una porta del sistema cava para disminuir la presión y que no tenga sangrado, porque es una de las cosas por las cuales se va a morir el paciente. Ya lo hemos estado hablando. Durante el procedimiento se corta el ligamento que une el hígado con la pared anterior del abdomen y empieza un sangrado importante. El ligamento que va a poner que se secciona, ¿cuál es? ¿Qué sangre? ¿Que tenga relación con eso? A ver, ¿qué ligamento está que une el hígado con la pared anterior del abdomen? ¿Cómo se llama? Falciforme. ¿Y el borde libre cómo se llama? ¿Y cuál de esos tienen que escoger que puede sangrar? Ese es el problema, ¿se dan cuenta? Y eso lo repetí desde que iniciamos abdomen. Pero por alguna razón ustedes no captan lo que uno les dice. ¿Cuál de esos puede permeabilizarse y sangrar? El redondo. El falciforme no tiene. Entonces la respuesta es que el ligamento redondo. O sea, ¿tiene sentido? ¿Tiene alguna dificultad mental esto para contestar? Porque si es muy elevado el pensamiento, pues entonces vamos a tener que hacer algo, porque entonces significa que no entra, no les entra. ¿Verdad? No les da a ustedes, no les da la mente para ese tipo de reflexiones. Algo está pasando. Un cirujano oncólogo realiza una tomografía computarizada de un paciente con carcinoma hepatocelular localizado en el lóbulo cuadrado del hígado. Se debe localizar el lobo para extirparlo, el cual se encuentra ¿dónde? Vamos a poner una imagen. Por eso es que la anatomía es con imágenes y con texto, para que ustedes puedan ver las cosas. ¿Verdad? Vamos a ver el hígado, a ver si me sale rápido. Se me dice que está atrás. Aquí. ¿Cuál sería? Esa es otra pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Si esto es, ¿cuál es el lóbulo? Este es el lóbulo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Esto cuál es? ¿Ligamento qué? ¿Este cuál? ¿Ligamento qué? Redondo. Y este es el lecho vesicular. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Este ligamento redondo, este es el ligamento venoso, el que está más superior. El ligamento inferior es el ligamento redondo y el lecho vesicular. Esa es la respuesta. Un hombre de 59 años llega al departamento de urgencias del hospital por dar dolor abdominal, ictericia, pérdida del apetito y pérdida de peso. En la TAC y radiografía de abdomen se encuentra un tumor en proceso uncinado del páncreas. ¿Cuál de las siguientes células podrá comprimirse por el tumor que esté dando lo que estamos diciendo? ¿Cuál de esas? Mesentérica superior. ¿Cuál de esas está relacionado con el proceso uncinado? Mesentérica superior. ¿Cuál? La mesentérica superior. La mesentérica, y lo relacionamos con la tercera porción del duodeno, ¿verdad? Ok, vamos a ir otra vez. Acude una mujer urgencia por presentar dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho. Además se agrega ictericia. Ya tiene dolor y ictericia, lo vimos la vez pasada. Se realiza una ultrasonido de evidencia de dilatación del coledo de colectos abundantes en vesícula biliar. Por los datos antes mencionados, el diagnóstico más probable, ¿cuál será de esta paciente? ¿Cuál es? Ya hay piedras en el coledo, se llama coledocolitiasis. El paciente ya tiene ictericia, el paciente tiene piedras en el coledo collar. Acude urgencia un hombre de 18 años que es apuñalado de epigacio justo por debajo de la pinza. El arma solo penetró 2 centímetros en la cavidad abdominal. El paciente está estable, se realiza un ultrasonido FAST. Significa que es un ultrasonido para verificar que haya líquido, donde se vence el líquido libre en cavidad.
por el antecedente del apuñalamiento, pues tenemos que pensar que es sangre, ¿verdad? Resultado relacionado que explique los datos del paciente. ¿Qué estará aquí en el epigastrio que explique, ¿sí? el que esté sangrando? ¿Qué se va a lesionar? Pues el hígado, aquí está, ¿verdad? El hígado aquí se encuentra, ¿verdad? Una mujer de 40 años que ingresa al servicio de urgencia del hospital frente dolor agudo en el cuadrante superior derecho del abdomen acompañado de náuseas y vómito. No mejora el dolor, el examen físico. Dolor a la palpación a nivel del hipocondrio derecho, Murphy positivo. Murphy positivo es un signo que nos evidencia un problema de vesícula o de colédoco, precisamente de vesícula. Por lo tanto, de la paciente, en caso de ser un lito, el que esté causando el problema, ¿dónde se encontrará con más probabilidad? Que esté causando eso. ¿Dónde estará anatómicamente el cálculo en esas, que esté causando estos problemas en la paciente? ¿En el colédoco? ¿Va a ser cálculo en el colédoco? Piensen. Quiero que hablen y piensen. ¿Por qué no está en el colédoco? ¿Qué tuviera si estuviera en el colédoco? ¿Qué otra cosa tuviera aparte de todo lo que tiene el paciente? ¿Qué tuviera? Ictericia, ¿verdad? Ictericia, estuviera obstruido. Cuerpo vesicular, pues muy probablemente no tuviera dolor, porque no está ¿qué? Clavado. Papila duodenal mayor, conducto hepático, pues no, porque es semejante al colédoco. ¿Dónde debe estar? En el conducto cístico, está obstruyendo la salida de la bilis y por eso el paciente tiene cólico. ¿Qué hormona es la que produce la contracción de la vesícula? ¿Cuál? ¿Cuál? Juanca, ¿cuál? ¿Sabe, no? Está bien. Así llévense, no se preocupen, agárrenlo con calma, ¿ok? Yo quisiera ver otra actitud de ustedes, más. La vida es de actitud, ni siquiera es de inteligencia, es de una actitud adecuada a las cosas. Si ustedes leyeran todos los días, 1 hora, 2 horas, reflexionaran, pero no, hacen 1000 cosas menos estar en la movida, ¿verdad? Pero no importa, tranquilos, no se preocupen. Ok, seguimos, tenemos que seguir. Solamente algo para complementar esto, ¿sí? Solamente algo para complementar. El pacientes van a venir con ictericia. ¿Qué dije que era la ictericia? ¿Qué es la ictericia? Color amarillo. ¿Dónde se ve la ictericia? Primero se empieza a ver ¿dónde? En las escleras, ¿verdad? Y después la piel, etcétera. Color amarillo, ¿ok? Y esa ictericia va a tener que ver sí o sí con algún problema hepático o de la vía biliar, ¿ok? Bueno. Sí, bueno. Sí, que diga. Sí. Sí. ¿Cuándo quiere la consulta? Ahora los veo a las 5:30. Sí. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con ictericia, sí o sí va a ser un problema de ¿qué? Hepático o de la vía biliar. Algo está pasando con el hígado o algo está pasando con la vía biliar que no está dejando que pase la bilis. ¿Okay? Se está acumulando y entonces se va la sangre y produce ictericia. ¿Okay? Entonces, 2 cosas que quiero que aprendan aquí. Ictericia con dolor. Ictericia con dolor generalmente va a ser un proceso infeccioso u obstructivo. Es decir, la hepatitis, que es un proceso viral, ¿sí? Da ictericia. ¿Okay? Una piel en el colédoco va a dar ¿qué? Dolor, ¿verdad? Ictericia también, ya sea dolor, ictericia, y cuando van juntas, entonces vamos a pensar que es un proceso benigno.
No necesariamente, pero en la mayoría de los casos. En cambio, un paciente que viene, escríbele, Juanca, no nomás estés ahí porque ni siquiera miras eso tampoco. Un paciente que venga con ictericia sin dolor, se puso como canario amarillo, ¿verdad? Bueno. Hola, disculpe, hablo con... Sí, bueno. Sí, a la orden, dígame. ¿Para cuándo la quiere la cita? Está bien. El lunes a las 6 de la tarde. En la clínica que necesite. Ok, ahí los espero. No, nomás lleguen ahí. Sí. Ok. Entonces, cuando un paciente llega con ictericia sin dolor, ictericia, ahora sí, ictericia sin dolor, entonces vamos a pensar que sea un proceso maligno siempre. Ictericia sin dolor es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces hay un signo muy característico, precisamente cuando hay cánceres de páncreas, realmente cáncer de páncreas o cánceres de colédoco, etcétera, etcétera. Esta va a haber la vesícula se va a empezar a aumentar de volumen porque no va a poder salir de la bilis, se va a concentrar y no va a poder salir. Entonces la vesícula se va a empezar a dilatar, grandota. Entonces nosotros vamos a sentir, Murphy es tocarle y que le duela, ¿verdad? Ese es el Murphy. Pero cuando sentimos la vesícula palpable sin dolor, eso es cáncer, o sea, no vemos lo contrario también. El paciente está ictérico, siento la vesícula sin dolor, cáncer. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llama ese signo? Búsquenlo. Busquen el signo. ¿Cómo se llama el signo de vesícula palpable? Sin dolor. Ictericia. ¿Signo de qué? ¿Signo de qué? Signo de Courvoisier Terrier. ¿Ok? Signo de Courvoisier, así, Courvoisier Terrier. Ese es el signo de vesícula palpable sin dolor. Ictericia es cáncer. Va a ser cáncer, generalmente son cánceres de páncreas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el páncreas tiene un cáncer aquí, va a obstruir el colédoco y entonces la bilis se va a ir acumulando, se va a hacer grande la vesícula biliar. Bueno, eso más les quiero decir para que complementar los problemas ya vimos los problemas benignos, que es la piedra, ¿verdad? Hepatitis en el hígado, otras cosas, no me voy a meter eso, pero sí, no olvidar la cirrosis hepática, ¿ok? Y lo que es la ictericia sin dolor, ¿ok? Muy bien. Hay muchas cosas que hablar, pero por lo menos que lleven una idea de las cosas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de otra estructura, que es el páncreas. Páncreas es una estructura muy importante, ¿ok? Es una estructura sólida, o sea, es una víscera maciza. Es que retroperitoneal, es una víscera maciza más o menos, que ya les dije, pesa más o menos como unos 90 gramos. Páncreas significa todo hecho de carne, tiene un color muy característico. Si uno lo mira en el ser vivo, vamos a ver como si fuera carne cruda, ¿ok? Así más o menos, ¿okay? Un color rosa, sí, tenue, ese es el color, y va a ser así glandular, como que se ve lobulado, así se ve el páncreas, ¿ok? ¿De dónde a dónde va? Como es una estructura alargada, entonces va a tener sus formaciones, ¿verdad? Vamos a tener una cabeza, el proceso uncinado. ¿Se acuerdan el páncreas ventral cuando daba vuelta? ¿Se acuerdan el páncreas ventral cuando daba vuelta en la embriología? ¿Sí? Que estaban así, anterior y posterior, el otro, este se va a la izquierda y es el proceso uncinado, ¿sí? Lo que es una especie de, así como de pipa. ¿Ok? Después va a tener su cuello, que es la parte más delgada, el cuerpo y la cola. Ahora vamos a ver con qué se relaciona. Este páncreas, aunque lo estamos viendo en forma bidimensional, todos pues somos bidimensionales, entonces vamos a verlo
es como si fuera una pirámide alargada, el páncreas. Vamos a ver la pirámide alargada. Que si nosotros miramos el páncreas, ok, vamos a hacer así. Está el proceso uncinado, el cuello, la cabeza y la cola. Pero ¿cómo le digo una pirámide alargada? Porque va a ser como, ustedes conocen los toblerones. Los chocolates toblerones. ¿Sí los han conocido? Es una pirámide alargada, como si fuera un triángulo pero alargado. ¿Sí? Eso es. Entonces va a tener una pared, una cara anterior y una cara posterior y una cara inferior. ¿Sí? ¿Sí? Una cara anterior, que es la que estamos mirando, una cara inferior y una cara posterior. Un toblerón, una pirámide, ¿sí? Una cara anterior, una cara posterior y una cara inferior. Y entonces también va a tener un borde superior, que aquí lo tenemos, y un borde inferior. ¿Ok? Un borde superior, que es este, y un borde. Este borde inferior le podemos llamar también anterior, porque va a tener un borde posterior también, ¿verdad? Si lo viéramos aquí, este es el borde superior, este es el anterior y este es el que posterior, si fuera una pirámide. ¿Sí me explico? Entonces, el borde posterior no me interesa mucho, vamos a ver más el borde anterior, que es el que tiene más formación. Entonces, vamos a ver, ¿con quién se relaciona el páncreas en su cabeza? Con la tercera, la segunda y la tercera, desde la primera, ¿verdad? La primera porción, pero más relacionado con quién, íntimamente unido, no se puede separar. La primera porción se puede separar, pero la segunda y la tercera no. Entonces, está íntimamente unido, ¿sí? En la parte, en la pared, en lo que es la cabeza del páncreas. Aquí está el duodeno, ¿verdad? Segunda y tercera porción del duodeno. Aquí va. ¿Ok? También, ese es en la cabeza. ¿Y qué se relaciona en la cabeza, en su pared posterior de la cabeza del páncreas? Primero, esta estructura que ya conocen ustedes. ¿Cuál es? Conducto colédoco. El colédoco, muy bien, porque va a tener el colédoco que una porción que intrapancreática. Habíamos hablado de que el colédoco tiene una porción intrapancreática. ¿Ok? Muy bien. Y más atrás vamos a tener lo que es, ¿cuál? La vena cava inferior. La vena cava inferior. ¿Ok? Y entre el páncreas, perdón, y entre el colédoco y la vena cava inferior, vamos a tener la formación de ¿quién? De la vena porta. ¿Ok? Pero ya va a ser un poco más superior de lo que es la cabeza del páncreas. ¿Ok? El proceso uncinado, vean este proceso uncinado aquí, se va a relacionar ¿con quién? Con los vasos mesentéricos superiores. Los vasos mesentéricos superiores van a originarse prácticamente del cuello, más bien no del cuello, sino posterior al cuello del páncreas. ¿Verdad? Posterior al cuello del páncreas, y van a correr anterior ¿a quién? A la tercera porción del duodeno y del proceso uncinado. ¿Ok? ¿Qué otra estructura se va a formar posterior al cuello del páncreas? Se va a formar la vena porta. La vena porta se va a formar de la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica, justamente en el cuello del páncreas, y entonces ya se va a formar la vena porta. No se les olvide eso. ¿Okay? Cuando veamos vena porta lo vamos a volver a repetir. ¿Okay? Esto se forma posterior ¿a quién? Al cuello, ¿verdad? Después vamos al cuerpo, que es lo más largo, ¿sí? Y el cuerpo, claro, antes de eso, que es lo más fácil, ya lo habíamos dicho, ¿quién se va a relacionar en la pared anterior? No, la pared anterior, el estómago, aunque no están unidos, ¿verdad? Pero ahí tenemos la voz mental menor, o sea, la cavidad mental menor. Entonces aquí está el estómago y se relaciona en su pared anterior. Eso es lo más fácil de entender.
¿Ok? Por eso me estoy relacionando más con las paredes posteriores. Ahora, en la pared posterior, la cola se va a relacionar con quién. Vean ustedes. Aquí está con lo que es la segunda vértebra, el cuerpo de la segunda vértebra, L2, y aparte con el riñón izquierdo. Con el riñón izquierdo. Y va a terminar la cola uniéndose al ilio. Ahorita vamos a ver al vaso, al ilio del vaso. ¿Ok? Como es una estructura retroperitoneal, entonces no se mueve, no se moviliza, solamente se va a movilizar con ni siquiera con las respiraciones, ¿verdad? Está fija a la pared posterior y está unida a esas estructuras que estamos hablando. ¿Ok? Muy bien. Y en el borde inferior del páncreas, está unido con el mesocolon. Aquí está. El borde inferior del páncreas. Y el borde superior del páncreas, aquí va la arteria que lo va a irrigar, que se va a llamar arteria esplénica. ¿Ok? La arteria esplénica va por el borde superior del páncreas y va a llegar al ilio del vaso. ¿Ok? Muy bien, esas son las estructuras anatómicas y relaciones del páncreas. Ahora, ¿qué funciones tiene el páncreas? Copo, ¿qué funciones tiene el páncreas? Histología.